ustedes que ya me enseñaron a hablar así como que voy acá, ustedes son los verdaderos expertos y ya me enseñaron un montón de cosas y ciertamente este es un tema que a mí me súper apasiona. A veces por ahí me cuentan los minutos en una charla que me tardo en decir la palabra microbiota y suelo no tardarme mucho porque realmente he encontrado que en esta pues está otra vez el origen de un montón de cosas que seguramente, así como yo, muchos de ustedes no tenemos idea, ¿no? Y la verdad es que cada que leo algo nuevo, me sigue sorprendiendo, ¿no? Como alguna vez de las primeras cosas que leí, y esto como anécdota, ¿no? Que te decía, bueno, si a tu pareja le huelen los pies, revisa su microbiota, ¿no? Entonces decías, ah, caray, yo pensé que tenía que comprarle talco diferente. Y no, también tiene que ver con un tema en la microbiota intestinal. Entonces, parece que se redujera a un tema de intestino y sin embargo, como también lo he mencionado en otras cosas, nuestro intestino, pues desafortunadamente no es como en Las Vegas, ¿no? O como en los famosísimos viajes de Partner Co. Lo que pasa en tu intestino no se queda en tu intestino. Pasa a todo tu cuerpo, afecta a todos tus sistemas y puede afectar a todos tus órganos. Entonces, no te confíes en lo que pasa en tu intestino, pues sí, se va a ver reflejado en todo lo que tiene que ver con tu salud. Y hoy vamos a hablar de la importancia de tomar probióticos, como bien lo mencionó Samo, y me encantó el título que le puso a la charla. Te voy a decir por qué, porque muchas veces escuchamos que tenemos que tomar probióticos, que es importante consumirlos, que hay que rotarlos, que hay que hacer, pero realmente siento que no nos dan como, a ver, ¿por qué los tengo que tomar? O sea, ¿cuál es la razón por la cual yo tendría que tomar probióticos? ¿En qué me van a beneficiar? Y además de que estamos estrenando imagen, que vean, se ve chulísimo este bote de probióticos aquí en la presentación, un bote que nos va a asegurar que no les entre humedad y bueno, ya después les hablaré un poquito de estas cuestiones más técnicas, pero bueno, ¿por qué tenemos que tomar probióticos? Hoy sabemos que nuestro cuerpo alberga billones de microbios, o sea, más que la Vía Láctea y más que nuestras propias células. Realmente somos más microbios que células y pensamos que nosotros somos el host, pero finalmente creo que pasa al revés. Ellos nos tienen a nosotros, ¿no? Y obviamente a medida que estos bacterias, estas células tienen su vida, porque pues ellos también tienen sus romances, tienen sus metabolismos, comen, desechan y se viven y mueren, ¿no? Igual que nosotros, pues esto afecta finalmente también a nuestra vida, influyen en nuestra vida. En las últimas décadas, finalmente, se ha comenzado a comprender la magnitud de todos estos microbios y este término de microbioma, no he dicho microbiota, ¿ok? El término microbioma se utiliza por primera vez por allá de 1980. O sea, realmente es un término, pues como que muy nuevo, ¿no? O sea, si vemos los estudios que hay al respecto, realmente es como muy nuevo, pero se ha aumentado la conciencia de estos y su beneficio en los últimos 20 años. Ahora, ¿cuál es la importancia de estas investigaciones? Es que se ha notado que estas bacterias o estos microorganismos coexisten, ¿ok? Con nuestro cuerpo. O sea, son organismos que les llamamos organismos comensales, que pueden comer al lado de nosotros sin enfermarnos, ¿ok? Y estos microorganismos son bacterias, son virus y son hongos. Normalmente escuchamos nosotros la palabra bacteria, la palabra virus y la palabra hongo e inmediatamente lo asociamos con patógenos, lo asociamos con enfermedad, sin necesariamente ser así. Hoy la investigación nos ha mostrado que pues nosotros obtenemos muchos beneficios de estos microorganismos y que por eso es, o de ahí es la importancia de que tengamos pues una gran diversidad de ellos. En este aspecto han visto que en más de 100,000 estudios, entonces que estos microorganismos desempeñan una función importante en nuestro cuerpo, ¿ok? Y al mismo tiempo
que desempeñan funciones importantes para nuestro cuerpo, fomentan el desarrollo de la competencia y la tolerancia inmunitaria. O sea, sí compiten contra los patógenos, sí compiten contra el enemigo, porque ciertamente hay microorganismos que pues nos enferman, ¿no? Que son como tal patógenos y que nos enferman. Pero al momento de competir con ellos, pues obviamente empiezan a generar o nos ayudan a generar mayor tolerancia inmunitaria. También nos dan mayor inmunidad. ¿Ok? Entonces, por eso es que este tema de que todo lo alcoholicemos y a todo le pongamos geles y todo con jabón y todo con, no, a ver, deténganse. No es para tanto. Tenemos que aprender a coexistir con ellos y obviamente obtener los beneficios de tener una microbiota diversa, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son algunos de los beneficios que tienen estas bacterias en nuestro cuerpo? Pues incluyen hidratación, incluyen la síntesis de nuestros nutrientes, la protección contra los patógenos, la curación de nuestros tejidos. Esto solo por mencionarles así muy someramente algunas de ellas. Ahora bien, cuando se viene a dar esta pelea entre los buenos y los malos, ¿qué es lo que nos ocurre a nosotros? Porque finalmente, como les decía, no todos los microorganismos nos aportan beneficios. En este caso, el equilibrio tiene que ser nuestra base. Cuando nosotros perdemos este equilibrio, ocurre algo que se llama disbiosis. Y la disbiosis, pues obviamente me genera malestar, me genera enfermedad. ¿Ok? Algunos de los problemas que ocurren es que pues ya no solamente estamos perdiendo los beneficios que nos aportan los buenos, ¿no? Sino que ahora estos buenos tienen que gestionar un chorro de trabajo de muchos desechos metabólicos gracias a estas bacterias patógenas que son oportunistas o invasoras o ambas. Entonces, empiezan a dejar de hacer su chamba, lo que les gusta hacer, como para poderse ir a pelear contra aquellos que empiezan a querer ganar campo, contra aquellos que empiezan a querer ganarse un lugar, ¿ok? Finalmente, ¿yo cómo puedo saber si tengo una disbiosis o no? Es muy fácil identificar un microbioma desequilibrado cuando nos da una situación aguda. Esto es cuando tenemos un resfriado, una infección en las vías urinarias. O sea, ahí me doy cuenta definitivamente que tengo, pues, patógenos, que tengo bacterias dañinas en mi cuerpo está respondiendo al. Sin embargo, no siempre se da de esa manera, no siempre se da de manera aguda. Estos microorganismos que son dañinos también tienen la ventaja de irse moviendo en el cuerpo de manera temporal, o sea, quiero decir, hacen daño de manera temporal, manifestamos el desequilibrio de manera inmediata, pero también tienen esta capacidad de irlo haciendo poco a poco. ¿Ok? Cuando lo hacen de manera aguda, es más fácil contrarrestar sus efectos, porque obviamente tenemos los síntomas que pues vamos a querer apagar, ¿verdad? O sea, si tengo fiebre porque tengo una infección en vías urinarias, pues obviamente le voy a meter el antibiótico y le voy a meter. Entonces, de manera inmediata puedo colaborar incluso con mis propios microorganismos a hacer la chamba de defensa. Pero cuando no es así, entonces ocurre pues otros síntomas que nos cuesta más trabajo identificar y asociar. ¿Ok? ¿Cómo se ve un microbioma o una disbiosis intestinal? Así se ve. Si lo grafico, se ve de esta manera. Se ve una alza en este marcador rojo que dice, a ver, aquí algo está desbordado, está completamente desequilibrado, y empiezo a ver en la parte izquierda, empiezo a ver vitaminas, antioxidantes, ácidos grasos en deficiencia. Así se ve una disbiosis intestinal si la quisiera yo medir, porque obviamente esta disbiosis intestinal va a comenzar a afectar a mi cuerpo y sus funciones de tipo metabólico. La disbiosis no siempre es obvia, no siempre vas a llegar con un médico y te va a decir, lo tuyo es disbiosis intestinal. Hay que rascarle un poquito más porque finalmente esta es de progresión lenta y puede venir desde, como les decía, agudo o mantener una inflamación latente y toxicidad interna, y esto empieza a pasarle factura ¿a quién?
a mi cuerpo. Si yo vivo en una inflamación, pues después voy a empezar a tener dolor, después voy a empezar a tener o voy a sentir a lo mejor un cansancio crónico. ¿Por qué? Porque a veces me despierto fatigado, mi rendimiento se resiente, mi estado de ánimo se deteriora, la incomodidad corporal incluso comienza a convertirse en una norma. O sea, ya, así me siento. ¿A que no era normal sentirse hacia los 40? ¿No? O sea, como que ya además tenemos esta gracia de achacarle todo a la edad, ¿no? Entonces, como si tener más años si fuera significado de enfermarnos más, y no necesariamente tiene que ser así. Nos acostumbramos a vivir con determinados síntomas así de manera sutil. Sin embargo, la disbiosis, en donde quiera que ocurra, porque debemos saber qué microbiota tenemos en el intestino, en la cavidad oral, en órganos sexuales, o sea, en todos lados hay en la piel, ¿no? Entonces, cualquier disbiosis que se presente en cualquiera de las áreas que lo haga, me va a afectar a todo el sistema. Como les dije, lo que pasa ahí no solamente afecta a esa área, sino que sí afecta a todo el sistema. Entonces, y aquí empezamos a escuchar a los clientes o empezamos a escucharnos a nosotros mismos queriéndonos negar, ¿no? Que estamos cansados todo el tiempo, que queriéndonos negar que ya no resolvemos los problemas con la misma facilidad, ya nos tardamos un poquito más en responder, ¿no? Incluso hasta nuestra respuesta ya es como más tardada y empieza a haber una serie de síntomas que, como les digo, normalmente se los atribuimos a la edad y nunca volteamos a ver si es que tenemos una disbiosis intestinal. La disbiosis además va a contribuir a desarrollar ciertas enfermedades, o sea, ya de manera muy puntual podría contribuir a desarrollar la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Podría contribuir a desarrollar enfermedades autoinmunes como la colitis, enfermedad de Crohn, artritis, esclerosis múltiple, lupus, hipertensión, que no se metabolicen bien los azúcares en la sangre, síndrome metabólico, disbiosis de tipo oral, enfermedades del hígado. O sea, de verdad que la disbiosis es como que está presente ahí en donde hay una enfermedad, ¿no? Y entonces tenemos que empezar a ver de qué manera podemos contrarrestar los efectos de esta disbiosis. Y a mí todo este tema de parásitos me resulta fascinante porque te puedes dar cuenta cómo un parásito, o sea, una disbiosis que no se atiende, de verdad puede acabar contigo. Acabo de vivir la experiencia con un familiar muy cercano aquí en casa, donde un parásito prácticamente le estaba comiendo el hígado. Un parásito alojado en el hígado, que fue un parásito que entró por vía oral, que entró por alimentos, que no se atendió, que no dio el síntoma inmediato agudo, que se fue a torrente sanguíneo y que se quiso ubicar y desarrollar en el hígado. Entonces, como ven, pues sí tienen efectos bien interesantes en el cuerpo y obviamente si no tenemos cuidado con ello, pues podemos tener consecuencias graves. ¿Cuáles son algunas de las funciones que tiene tu microbiota intestinal? Bueno, hay dos que son vitales. La primera es ayudar a regular el suministro de energía y la segunda es a protegernos de los intrusos, de estos virus y de estas bacterias que nos van a provocar enfermedades. ¿Ok? Y aquí te muestro, por ejemplo, un estudio de una persona que tiene deficiencia, aquí aparece en círculo, cómo está su microbioma, no está en rojo, está en una barra naranja, fuera de rango, pero sí podemos ver sus deficiencias en nutrientes, por ejemplo, en biotina y en vitaminas del complejo B. Estas vitaminas que son las encargadas de ayudarnos a utilizar los alimentos, metabolizarlos y producir energía. Aquí interviene nuestra microbiota intestinal. Entonces, aquí es evidente que esta persona está pasando por una disbiosis y que no tiene a los microorganismos que requiere para poder incluso sintetizar algunas de las vitaminas, minerales, ácidos grasos y todo lo que compone el metabolismo del ser humano. Aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí habla de que hay esporas y parásitos y aquí vemos en rojo todo el tema nutricional, ¿no? Entonces, ya ven, no sé si a ustedes les parezca tan fascinante como a mí, pero de verdad que yo veo estas gráficas y digo, wow, uno más que podemos ayudar, una microbiota más que podemos restaurar, una persona más a la que le podemos dar una alternativa.
Hay una demanda de nutrientes cuando tenemos disbiosis, ¿ok? En epigenética hemos descubierto que hay una demanda de ciertos nutrientes que también se pueden poner en manifiesto, por ejemplo, con una infección de hongos. Una persona que tiene una infección de hongos va a tener una demanda en magnesio, ¿no? Combinada con algunas otras. Y así me puedo ir con algunos otros nutrientes, ¿no? Que les están haciendo falta a los clientes, por ejemplo, glutamina, vitamina K, zinc, biotina y las del complejo B, como les mencionaba, ¿no? Cromo, porque además el cromo, pues el hierro que se absorbe en el estómago. Entonces, vemos cómo estar en disbiosis no solamente es estar inflamado, no solamente es tener gases, no solamente es tener episodios de diarrea, es verdaderamente empezar a tener una deficiencia nutricional importante, porque no contamos con los microorganismos que nos apoyen a hacer toda esa chamba. Muchas veces me llegan personas que me dicen, es que como fibra y me siento fatal, me inflo muchísimo, no puedo, y les digo, pues, ¿cómo quieres si no tienes los microorganismos que te van a ayudar a digerir la fibra? Tú eres incapaz de hacerlo. Ellos se van a echar esa chamba. Entonces, pues bueno, aquí empezamos a ver que ciertamente empiezan a tener efectos incluso en esto, ¿no? O sea, si yo no tengo suficientes nutrientes, imagínense cómo me voy a encontrar en el tema de cansancio, ¿no? O sea, una persona que tiene deficiencia en complejo B, pues va a tener cansancio. No va a poder pensar bien, no va a poder hilar sus ideas. Una persona que tiene deficiencia de magnesio no va a ir al baño de manera regular. O sea, va a empezar a tener estas afectaciones que tiene la demanda de nutrientes de esta disbiosis. ¿Cómo vamos a poder revertir la disbiosis? Y aquí voy a entrar un poquito en materia mira, sí, aquí está. No, claro, sí. Vamos a entrar en materia de los probióticos, porque pues bueno, todo esto se oye bien gacho, ¿no? Y es así como que, ¿y ahora qué hago? Ya todo el mundo vamos a querer saber cómo está nuestra microbiota y si todo lo que sentimos, esa razón de que esa microbiota está en desequilibrio o estoy en disbiosis. Y yo te puedo decir que el 80% de las personas que estamos aquí estamos en disbiosis intestinal. Así te lo puedo asegurar, ¿no? O sea, ya casi que nada más por pura estadística y por todo lo que nosotros hemos estado hoy estudiando, aprendiendo, viendo con casos reales, te puedo asegurar que el 80% de las personas que estamos aquí tendemos o tenemos una disbiosis intestinal a la que seguramente no habíamos volteado a ver. Pensábamos que teníamos problema con el metabolismo de las grasas, pensamos que eran los más de 40, la menopausia, la tiroides y cualquier otra cosa que nos está provocando nuestros síntomas sin voltear a ver nuestro intestino y cómo se encuentran los microorganismos que viven en él. ¿Cómo podemos revertirlo? Pues obviamente si yo estoy hablando de que hay un desequilibrio en esta microbiota intestinal, que eso es la disbiosis, pues lo que voy a hacer es tratar de equilibrarlo. Voy a tratar de meter estos microorganismos de tipo comensal, los que son buenos para mí, para empezar a ganar espacio, porque ellos compiten, como yo les decía hace ratito, por espacio. Si nos metemos en un elevador, todos los que venimos de PartnerCo, o sea, cero entra uno que no sea de PartnerCo. O sea, nos ven y se esperan al siguiente elevador, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con ellos. Si verdaderamente tenemos suficientes cepas probióticas buenas, pues obviamente va a ser más difícil que entren las que son de tipo patógeno, ¿ok? Y no estoy diciendo que los de PartnerCo seamos los buenos, ¿eh? Estamos diciendo que éramos los patógenos. Y bueno, entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues hay diferentes tipos de probióticos. Hay probióticos que puedo tomar en alimentos, ¿no? O sea, que los puedo, desde lo que consumo, puedo consumir pro y prebióticos. Y hay farmacológicos que son de una cepa, de muchas cepas y de muchas especies, etcétera, etcétera. Entonces, si lo hago por medio de la comida, aquí te voy a poner un ejemplo de alimentos que te van a ayudar a aumentar la diversidad de tu microbiota, por ejemplo, de los lactobacilos. Si tú quieres aumentar los lactobacilos y si eres mujer, esto te interesa, ¿no? Porque dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero los lactobacilos son los mejores amigos de la mujer, ¿ok? Porque estos son los que nos van a ayudar a evitar infecciones
en vías urinarias. Entonces, ¿con qué alimentos podría yo incrementar la diversidad de lactobacilos? Pues fermentos, pectinas, alimentos ricos en inulinas, prebióticos que tienen silooligosacáridos, galactoligosacáridos, etcétera, etcétera. Si lo que quiero es aumentar la Akkermansia, que es súper importante en nuestra vida, la Akkermansia es como nuestra, de verdad, acuérdense de ese nombre y después vayan a investigar más sobre de ella porque van a aprender un chorro. Utilicen polifenoles que están en los frutos rojos, utilicen cacao, té verde, café, alimentos de colores intensos, aquellos que te dejan ese sabor amargo o astringente, y sí, puede ser una copa de vino, ¿ok? Sí se puede. Incrementar el consumo de ácidos grasos omega, realizar ejercicio al aire libre y bueno, se pueden beneficiar de esta cepa, ¿no? De la Akkermansia, que tiene muchísimos beneficios. Entonces, pues ahí está. ¿Puedo hacerlo con alimentos? Sí. ¿Hay alimentos especiales para aumentar la diversidad de determinadas cepas? Sí. No quiere decir que cuando coma arándanos solamente voy a estar generando Akkermansia, voy a estar generando muchas otras cosas, pero entre ellas, pues, en este caso la Akkermansia, y me voy a beneficiar de todo lo que ella genera y produce en mi cuerpo. Ahora, también lo puedo hacer de forma farmacéutica, como bien lo dijimos, y en este caso, pues obviamente, y no podían faltar mis probióticos favoritos, o sea, de verdad que han sido los probióticos que recomiendo la gran parte del tiempo y lo recomiendo. ¿Por qué? Porque al tener una disbiosis, que estoy hablando de un desequilibrio, lo que quiero es volver a meter buena cantidad de cepas, buena diversidad. ¿Para qué? Pues para poder regresar a ese equilibrio. Como les dije, le tenemos que ganar el espacio a aquellos que no nos están funcionando. Entonces, ¿por qué me gusta Probiotics? Bueno, porque tiene 15 cepas, son 15 especies, pero no tiene cualquier especie, que eso lo vamos a ir revisando ahorita, ¿no? Tiene 20,000 millones de cepas formadoras de colonias aseguradas, o sea, trae más, sin embargo, estas son las que nos aseguran. Y ahora, con esta nueva tecnología que nos pusieron en este envasado, vamos a tener probióticos bien cuidados de la humedad o de los efectos de la temperatura, porque finalmente sabemos que son productos vivos que nosotros tenemos que ayudarles a que se conserven así hasta que lleguen al final de nuestro tracto digestivo, que es donde queremos que empiecen a hacer su chamba y su proliferación, ¿ok? Algunas de estas cepas son solamente de paso, algunas se van a quedar, otras simplemente van a pasar. Eso es normal, para eso las estamos queriendo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia que tenemos? Pues bueno, ya saben que es un probiótico que está asegurada su calidad farmacéutica, que tiene 20,000 millones de unidades formadoras de cepas probióticas, como se los acabo de mencionar. No tiene organismos genéticamente modificados, no contiene soya, no contiene lácteos, no contiene gluten. Esto lo hace que sea mayormente disponible para personas incluso que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, ¿no? Y que el gluten les tiende a generar esta inflamación y estos gases que la verdad es que son muy molestos para estas personas. Entonces, no requieren de refrigeración, esa es otra. Inclusive ya con esta nueva presentación que nos dieron, es importante que sepas que si los metes al refrigerador, puedes generar humedad y la humedad no les viene bien a nuestros probióticos. Por eso es este envase que está completamente sellado y que hace la función como de estas bolsitas donde tienen los granulitos para que las cosas no se te llenen de humedad. Bueno, haz de cuenta que todo el envase está hecho de ese material, ¿no? Que justamente evita que llegue humedad a ellos y que por lo tanto se dañen. Es un producto que es 100% vegano y que además contiene prebióticos. ¿Te acuerdas que por ahí te puse en el lactobacilo que consumieras inulina y estas cosas? Bueno, pues ya mis prebióticos también los traen. Traen esos prebióticos que me van a ayudar ¿a qué? Pues a alimentarse, porque también ellos necesitan, como bien lo sabes, de tener un buen alimento. Y vamos a ver qué tipo de bacterias tienen. Y a lo mejor no voy a leerte todo, pero te voy a mostrar algunas de las cepas que tienen y quiero que te des cuenta
cómo estas cepas van a beneficiar a la microbiota que hoy tienes o te van a beneficiar en el aspecto de que si estás perdiendo a lo mejor, por ejemplo, alguna capacidad como la de digerir fibra, ¿no? Por ponerte un ejemplo, bueno, sepas que aquí hay una cepa probiótica que te va a ayudar a hacerlo, ¿no? Que te va a ayudar a producirlo. Entonces, si yo te decía, bueno, pues el Bifidobacterium y los Lactobacillus, bueno, o sea, son como las dos grandes ramas, pero dentro de estas dos grandes ramas, pues tenemos también sus diferencias, ¿ok? En este caso, el Bifidobacterium lactis lo que tiene es un efecto positivo sobre la microbiota existente y me va a ayudar a metabolizar o a modular el metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Entonces, híjole, es que yo estoy batallando porque no puedo con los carbohidratos, me está costando mucho trabajo, estoy almacenando demasiada grasa, no estoy pudiendo hacer, o sea, como debería de estar haciéndolo mi metabolismo. Bueno, esta cepa te va a ayudar con eso, ¿no? El Lactobacillus rhamnosus, por ejemplo, me va a ayudar a producir sustancias que son antiinflamatorias. Entonces, si yo tengo una persona que por disbiosis intestinal está teniendo una enfermedad inflamatoria como una artritis, si yo le ayudo con estas cepas de Lactobacillus, voy a ayudarle a que disminuyan esta inflamación porque produce citoquinas y estas sustancias de tipo antiinflamatorias. Produce ácido láctico, por eso esta cepa me gusta para las mujeres porque al producir ácido láctico disminuimos las infecciones de tipo vaginal. También me ayuda a restaurar la integridad de mi intestino, a que esa mucosa se revierta, se vea bonita, lo mismo que hace la Akkermansia, que te dije hace ratito que la investigaras. Pues bueno, esa es básicamente la chamba de la Akkermansia, que es hacer que ese intestino esté así, hagan de cuenta con sus vellosidades como si fuera un recién nacido, no, así como bien tupidito, ¿no? O sea, nada de que esté ahí todo con los pelillos caídos, sino bien, bien tupidito. Tenemos otros dos lactobacilos por acá, por ejemplo, que lo que tiene el acidophilus es que me ayuda, por ejemplo, a mantener los niveles de colesterol, me ayuda a que se regulen mis niveles de colesterol en sangre y me ayuda a modular la respuesta inmune, o sea, que que mi cuerpo responda bien ante la entrada de algún tipo de patógeno o algún microbio que venga a hacerme daño. Y está también el Plantarum, que sobrevive al efecto de las sales biliares, que me ayuda a producir sus propios antibióticos. O sea, va con todo, ¿no? Dice, sí, necesitas ayuda. Además, yo produzco mis propios antibióticos, participa de manera importante en la producción de ácidos grasos de cadena corta, me ayuda a tener este tema de saciedad, ¿no? Producen o igual me ayudan a que la pared del intestino se se restaure, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué nos diferencia a nosotros del mercado? Que bueno, tenemos algunas cepas que también trabajan a nivel cerebral y por ahí una de mis grandes amigas hizo una publicación donde decía, oye, el intestino y el cerebro y tienen un chorro de cosas que ver. Sí, es cierto. O sea, un montón de información que es de nuestro cerebro viene de nuestro intestino, ¿no? Y luego tengo personas que tienen sus crisis de ansiedad y que vienen de un proceso de estrés muy fuerte y que pasaron por un divorcio y que no necesariamente terminaron muy felices, o sea, tienen un estrés genuino. Lo que le pasa a estas personas es que generan una disbiosis porque nuestras bacterias, pues la verdad es que sí son como bien delicaditas, ¿no? O sea, se pueden desequilibrar con un antibiótico, pero también con un evento de estrés, ¿ok? Que el evento de estrés puede ser que te hayan metido el susto de tu vida, ¿no? O que te hayan hecho una cirugía, por ejemplo. Esos son eventos de estrés que tu microbiota no va a saber que estás por una cirugía o que te asustaron o que tienes un pensamiento de esos recurrentes, mala onda, y que ahí estás duro y dale, duro y dale. Bueno, ese estrés que tú estás generando puede afectar a esta eubiosis, ¿no? Eubiosis es, digamos, el contrario de la disbiosis. La eubiosis es el equilibrio. Entonces, tenemos cepas que también nos ayudan a contrarrestar cuestiones de tipo cerebral.
¿ok? Y por eso nuestros probióticos no solamente son probióticos, sino que son simbióticos, ¿ok? ¿Cuáles son esas cepas? Por ejemplo, miren, está esta Bacillus subtilis que me va a ayudar a que se estimule la actividad de las enzimas digestivas, o sea, que yo pueda digerir mejor mis alimentos, me va a ayudar a restaurar mi pared intestinal. Y fíjense cómo casi en la mayoría de los que he presentado hasta hoy, tienen esa chamba, restauran la pared intestinal. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque es ahí donde absorbemos nuestros nutrientes. Entonces, si no tengo una buena pared intestinal con esos vellitos que yo les mencionaba, pues no voy a poder absorber bien mis nutrientes. Y entonces voy a estar en deficiencia, ¿no? Y entonces voy a comer, pero lo que coma realmente no importa, no lo estoy absorbiendo. Decían que éramos lo que comíamos, ¿no? Es que eres lo que comes. No, ahora vamos a escuchar siempre, eres lo que absorbes. Porque mucha gente te dice es que yo soy como esto, como esto, como esto, pero que resulta que estoy cansado, que no puedo, que pues es que no estás absorbiendo nada. ¿Por qué? Porque no tienes tus microorganismos tan saludables, tan equilibrados que te ayuden a absorber lo que tu cuerpo realmente necesita. Entonces es como si pasaras como todo por una coladera, ¿no? Todo se va, todo se va, todo se va. Este Bacillus subtilis tiene un efecto neuroprotector, retarda el envejecimiento. Oigan, ¿qué tiene que ver lo que va a mi panza con el cerebro? Todo. El 80, el 70% de la serotonina de nuestro cuerpo se produce en el intestino. Ellos se encargan de producir serotonina, noradrenalina, GABA y un montón de neurotransmisores que nos ayudan también con el manejo de nuestras emociones. Entonces, si por ahí tienes que tu hermana, tu esposa, tu hermano, tu esposo, tu primo está neurótico, dile, vamos a echarnos unos probióticos, vamos a bajarle el consumo de las harinas, vamos a bajarle el consumo de los azúcares y vamos a meter unos probióticos a ver cómo te va, ¿no? Y vamos a ver cómo empiezan a tener un efecto inmediato incluso en su salud emocional. Entonces, bueno, justamente me va a producir de manera directa e indirecta serotonina, me va a ayudar a combatir Clostridia y Cándida, ¿no? Que son dos patógenos bien importantes y bien necios. Cuando crecen, bien necios, se aferran a estar ahí. Y pues bueno, esta cepa me ayuda a controlarlas, a contrarrestarlas. Luego tengo el Bifidobacterium longum, que además de que me va a ayudar al buen tránsito intestinal para todos aquellos que tengan temas con el estreñimiento, bueno, aquí hay una cepa que les va a ayudar a disminuir ese padecimiento. Es modulador del microbioma, o sea, va a entrar así como a hacer la chamba como de quien hace es el paro, ¿no? El amigo que llega a ver, no, tranquilo, sepárense, aquí no hay pleito, aquí no hay nada, ¿no? O sea, como que llega y pone las cosas en paz, en calma, y me va a ayudar a reducir ansiedad, depresión, y pues bueno, también tiene mucho que ver con mi salud cerebral, con mi salud emocional, ¿ok? Y tenemos, por ejemplo, el Saccharomyces boulardii, que también es otro de mis favoritos, que el Saccharomyces boulardii, por ejemplo, lo recetan mucho para la diarrea que se asocia a medicamentos. Entonces, normalmente nos recetan un probiótico que es unicepa, pero bueno, si tú le metes el que es multicepa, también vas a obtener los beneficios del Saccharomyces boulardii, que es este tema de ayudarte con el tema de las diarreas. Te va a ayudar también al tránsito intestinal, va a modular tu respuesta inmune antiinflamatoria, va a producir butirato y elimina el biofilm de la cándida. Y quiero decirte que eliminar un biofilm es la cosa más difícil que hay. Y cuando lo eliminas, puede generarte también toxicidad. ¿No? Porque vas a empezar a matar esos patógenos y de repente tú vas a empezarte a intoxicar con los restos, con los residuos de estas bacterias, ¿no? ¿Y cuál puede ser el efecto de esa intoxicación? Tener dolor de cabeza, tener dolor de cuerpo, no poderte mover, no poderte levantar incluso de la cama, que te duela la espalda baja, que acabe con tu vida de alguna manera en un poco de tiempo, pero una vez que tú logras terminar con o sea, de pasar ese proceso del die off, ¿no? De este proceso como
de intoxicación un poco cuando acabas con el biofilm, bueno, pues puedes seguir con tu vida de lo mejor que te puedas imaginar. Por ahí tengo varios testimonios de personas que una vez que hicieron esta limpieza empezaron a tomar sus probióticos y hoy están así como cuando tenían sus 16, excelentemente bien. Tenemos la L-reuteri, los lactobacillus reuteri, que reducen la ansiedad, la depresión, tienen efectos ansiolíticos, modulan los receptores de GABA, o sea, me van a ayudar a tener tranquilidad, ¿ok? Después vamos a ver por aquí que son psicobióticos. ¿Por qué? Porque, como les decía yo, pues son probióticos que tienen microorganismos capaces de producir y administrar sustancias que tienen que ver con nuestro cerebro, sustancias neuroactivas que actúan directamente con el eje intestino-cerebro, ¿ok? Producen ácido gamma-aminobutírico, que yo prefiero decirle GABA porque siempre me trabo, serotonina, glutamato, factor neurotrófico derivado del cerebro o SBDNF, que cuando yo vi esto y cuando escuché a la doctora Leslie, me acuerdo que a mí me explotaba así la cabeza, pum, pum, pum. ¿Por qué? Porque son nutrientes que, por ejemplo, niños con déficit de atención, niños con autismo, personas con demencia, bueno, o sea, de verdad, créanme que les van a dar un súper poder, o sea, de verdad, actúan de una manera espectacular. Además de que, bueno, apoyan, como les decía, las funciones cognitivas, el aprendizaje, los procesos de memoria, y entonces pues tenemos un súper producto. Hablar más del producto o hablar más de las cepas que tiene esto, la verdad es que podríamos quedarnos ¿cuánto llevamos? 40 minutitos, ¿no? Media hora, 35 minutos. Podríamos quedarnos mucho tiempo hablando de sus beneficios, porque realmente los tienen, ¿no? Pero quiero que nos enfoquemos hoy, ¿por qué es importante consumir probióticos? Y quiero que la respuesta me la den ustedes después de haber escuchado esta información. Hoy ustedes tienen la información de qué es la disbiosis, qué es vivir en eubiosis, cómo afecta el tema de tus nutrientes, cómo se demandan nutrientes en una disbiosis, qué tipo de probióticos existen, porque pues bueno, aquí hablamos de este que me encanta, que es mi favorito, pero finalmente desglosamos las cepas, ¿no? Y sabemos qué contiene, qué cepas contiene y cómo actúan estas cepas. Entonces yo quiero que ustedes sean quienes me contesten por qué es importante o cuál es la importancia de tomar probióticos. Así que, órale, escríbanle. Yo ya me eché una buena chamba hablando aquí como merólica, que mientras le tomo un traguito a mí, quienes me conocen ya saben qué me estoy dando en este momento. Así que los leo. Sí, son conocedores, todos son conocedores. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la importancia? Pues de tomar probióticos, ¿no? Alguien así que diga, a ver, esto fue lo que caché de lo que dijo hoy Dania. Dice, mantener un sistema inmune fuerte, por supuesto. ¿Por qué más del 80% de la población tiene disbiosis? Porque comemos bien mal. Fíjense que comemos de una manera muy desequilibrada, ¿no? No le damos como el espacio que tiene que tener, por ejemplo, el consumo de vegetales, ¿no? El consumo de nuestra fibra, como que nos vamos con todo a lo frito, nos vamos con todo a de repente no comer variado. A veces, y me pasa mucho que tengo muchas personas que es que como súper saludable, ¿no? Y comen siempre lo mismo. Qué flojera, ¿no? Hay que variarle. El éxito en el tema de la microbiota intestinal es la diversidad, comer de colores, comer como el arco iris, meterle diferentes texturas, meterle diferentes formas de cocción, diferentes sabores. O sea, de verdad, créanme que esa es una gran, eso es lo que mejor que pueden hacer. Por aquí decía alguien que duró 2 meses con estreñimientos y tomando probióticos. Pues hay que incrementar el agua y hay que incrementar la fibra, como bien dice el doctor Pablo, o sea, tenemos que hacer cambios, o sea, y esa es otra cosa, que muchas veces creemos que porque me voy a tomar el chocho, pues ya la libré, ¿no? Y te voy a decir una cosa, a quien desee mejorar su salud, primero le tenemos que preguntar si quiere o está dispuesto a renunciar a lo que lo tiene enfermo. Si lo que te tiene enfermo es no tomar agua, tienes que renunciar a eso. Tienes que empezar a tomar agua. Pero si tú no quieres, bueno, no va a haber chocho que te funcione,
¿no? O sea, todos van a ser como paliativos, pero tienes que hacer cambios esenciales realmente en tu estilo de vida para obtener los beneficios de una buena nutrición. Imagínate que te estás haciendo cargo más que de células, de microorganismos que dependen completamente de lo que comes, completamente. O sea, de lo que bebes, de lo que eliges, ¿no? O sea, y sí tenemos la capacidad de restaurar nuestra microbiota, pero tampoco se vale estártela acabando cada fin de semana, ¿no? O sea, porque no podemos tener un estilo de vida donde diga, en la semana me cuido y el fin de semana le entro a todo. Y entonces me la acabo el fin de semana y en la semana la vuelvo a hacer. O sea, no, aliviánate, así no funciona. Tenemos que tener un estilo de vida que realmente, pues, me genere la salud que yo estoy buscando. Dice, para lograr el equilibrio de nuestras bacterias, claro, para mantener el equilibrio de la microbiota, muy bien, mejorar la absorción de nutrientes, súper bien, para dejar de ser neuróticos también, para tener salud digestiva óptima, para tener protegida tu microbiota a pesar de la dieta, muy bien, aunque sea ese a pesar de la dieta, hay que cuidarlo. ¿Ok? Hay que cuidarlo, sí, no sé, 80-20, ¿no? El 80% del tiempo tengo pues una alimentación pues buena para ellos y el otro 20 pues ahí me echo mis relajitos, ¿no? O sea que no hay que hacer una desparasitación previa, con solo tomar probióticos estaríamos bien. Mira, Ali, en este caso yo soy de la idea que no debemos desparasitarnos hasta no comprobar que hay un exceso de parásitos. ¿Por qué? Porque si no, a veces nos metemos al Vendasol, perdón por decir la marca, y ¡frum! Acabamos con todo, ¿no? Y ya no poblamos y ya no hicimos la chama. Entonces, mejor asegúrate que si lo tienes, pues bueno, te hagas tu buena desparasitación con un producto que sea muy bueno con tu microbiota y después meter tus probióticos, por supuesto. Para evitar la permeabilidad del intestino, claro, para tener una mejor absorción de nutrientes, por supuesto, son nuestros aliados y sobre todo para combatir el estrés muy bien. Tener salud neurológica, claro, lo es. Fue una reparación larga, bueno, dice ella, ya estoy feliz después de esos 2 meses. Manera de recomendarlo para tomarlos, que haya un ayuno de por lo menos 2 horas, puedes hacerlo. Si lo haces en la noche, cenaste a las 8, te los tomas a las 10. Si no, si eso ya te cuesta trabajo, pues entonces en la mañana. ¿Qué pasa cuando las personas te dicen que solo se puede consumir 2 a 3 cepas porque se puede desarrollar SIBO por sus... ok. Lo que pasa aquí, Andy, es que si tú ya traes un tema de SIBO, si ya tienes diagnosticado un SIBO, definitivamente no debes de consumir probióticos, ¿ok? Porque es darle más, aumentar el desequilibrio que estás teniendo. Entonces, en un caso particular como el SIBO, primero tienes que hacer protocolos de eliminación y después vamos a meter las cepas que tú necesitas, ¿ok? Después dice mejorar la salud de nuestra microbiota, por cuánto tiempo hay que consumirlos. Normalmente los rotamos, 3 meses, descanso, 3 meses, le sigo. Los probióticos no solo apoyan nuestro sistema digestivo, todos los órganos, exactamente. Los cardiólogos lo recomiendan para prevenir infartos, por supuesto, porque producen ácidos grasos de cadena corta que también nos benefician por ahí. Tienes probióticos, ok. Y creo que ya, ¿no? Creo que ya, ¿nos amo? Sí le puedes dar probióticos a tu perrita Christy, pero sí te recomendaría que le preguntaras a tu veterinario cuáles son los mejores para ellos, porque sí hay para mascotas, ¿ok? Para niños sí, una cápsula al día y listo. Creo que con eso estamos contestando la pregunta o el enunciado de esta charla, que es la importancia de tomar probióticos y pues bueno, aquí vienen aplicaciones terapéuticas de los probióticos. Por ejemplo, cuando tenemos colitis por Helicobacter pylori, tenemos estos probióticos que te van a ayudar. ¿Por qué? Porque van a inhibir que se adhieran el Helicobacter pylori, porque tiene una acción antimicrobiana, porque disminuyen la inflamación gástrica, porque disminuyen los efectos adversos provocados por los antibióticos para la colitis por Helicobacter pylori, como náuseas, vómito, diarrea, constipación, distensión abdominal, etc. Para síndrome de intestino irritable,
pues tiene prebióticos, ¿no? Me va a ayudar a disminuir la producción de gas y me va a ayudar a mejorar la concentración de bifidobacterias, me va a ayudar a modificar la concentración de estos antiinflamatorios y van a aumentar significativamente la frecuencia de las deposiciones y la mejora en la consistencia de las heces, ¿ok? Y en general ayuda a mejorar síntomas del síndrome de intestino irritable como inflamación, flatulencias, constipación y diarrea. ¿Okay? En cuanto a la ansiedad y depresión, me van a disminuir las alteraciones de la liberación de cortisol que tenemos. En este caso, la microbiota de pacientes psiquiátricos se ha estudiado que tienen carencia de acidófilos y streptococcus. Está investigado. Su consumo por al menos 4 semanas disminuye esta sensación de angustia y la tendencia de estos pensamientos recurrentes, y producen glutamato, que me va a ayudar o está asociado a las funciones de tipo cognitivo, memoria y aprendizaje. Entonces, pues bueno, ya vieron también las aplicaciones en algunos enfermedades en particular, ¿no? Y vieron de los beneficios de ellos, y entonces aquí pueden ustedes ya irse con el conocimiento suficiente de saber, pues, por qué tienen que tomar probióticos y no nada más porque la loca de la microbiota así lo recomienda. Muchas gracias y espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido un chorro y pues seguimos en contacto. Gracias, amigo.